¿Qué tal, comunidad chalaca? Bienvenidos sean otra vez a esta edición especial de tu podcast Esta es la Verdad. Jerry, ¿cómo estás? Hola Cristian, estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Hola a toda la comunidad chalaca que nos sintoniza el día de hoy dentro de nuestras redes sociales. Por favor, síganos. Y hoy tocaremos un tema muy sensible sobre nuestros adultos mayores. Así es, compañera. Hoy vamos a hablar de una realidad durísima que ocurre a puertas cerradas: el maltrato psicológico y despojo de sus bienes o pensiones, conocido famosamente como violencia patrimonial. Sí, Cristian, nuestro tema el día de hoy es violencia psicológica y patrimonial contra el adulto mayor en el Perú. Y para abordar este problema desde el frente preventivo y psicológico, hoy nos acompañan dos invitadas de lujo. Especialistas en la materia. Arrancamos con todo. Todos los días mucha información en las redes, en la radio, en la televisión. Unos dicen sí, otros dicen no. Me siento confundido, ¿quién dice la verdad? ¿Dónde está la verdad? Está en la corte del Callao. Esta es la verdad. Geraldine, como todos los episodios y podcasts, hemos hecho nuestra tarea. La cifra. Acá te voy a leer algunas. El año pasado, los centros de emergencia mujer atendieron más de 169,000 casos de violencia. Imagínate. El Ministerio de la Mujer reporta que este grupo es el 96% de las denuncias que corresponden a violencia psicológica y física. No solo eso, Cristian, también tenemos que la situación se concentra críticamente en nuestra capital, ya que en la Lima metropolitana abarca el 28% de todos los casos nacionales. Es un montón. Pero en cuanto a la violencia patrimonial, o sea, esta de la que vamos a hablar un poco más para conocerla, ya representa casi el 6% del total. O sea, dejando a miles de ancianos despojados de sus propios bienes y de sus pensiones. Sobre todo aquí en el Callao, los reportes registran más de 1.700 casos anuales de violencia en el entorno familiar, donde nuestros abuelitos son las víctimas más indefensas, lamentablemente, de este abuso psicológico y económico. Por eso, hoy nos acompañan en nuestro panel especialistas para saber cómo poder actuar y qué medidas tomar a este tipo de problemática. Bueno, Cristian, el día de hoy nos acompaña la doctora Catherine Olivera Rojas, destacada especialista en la materia, coordinadora territorial del programa Guarmiñán de la región Callao, quien nos ayudará a entender la atención del servidor y la perspectiva de las leyes vigentes de nuestro país. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Geraldine. Muchas gracias por este espacio. Expreso mi saludo cordial a nombre de nuestra ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Efectivamente, hoy día vamos a poder hablar sobre el programa Guarmiñán, sus funciones y servicios. Así es, doctora. Y también se encuentra en la mesa la doctora Yanina Ramírez, especialista regional de prevención. Bienvenida, doctora. Gracias, Cristian, Geraldine, por ese espacio totalmente valioso, porque es muy importante que nuestra comunidad esté informado, que vemos la parte de atención, pero también prevención, que prevenir es un compromiso de todos. Así es. Doctora, entonces para entrar de lleno al tema, definamos y explíquenos, por favor, a detalle qué es el programa Guarmiñán. Bien, el programa Guarmiñán tiene a cargo varios servicios. Aquí en la región Callao tenemos centros de emergencia mujer, que están situados en comisarías que atienden las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos al CEN Comisaría Carmen de la Legua Reynoso, que se encuentra situado en el primer y segundo piso de la Comisaría Carmen de la Legua Reynoso. Ok, acá cerquita. Cerquita tenemos al CEN Comisaría Playa Ritma, que también se encuentra situado en interiores de esta comisaría de Playa Rímac. Tenemos también al CEN Comisaría Juan Ingunza Valdivia, que se encuentra dentro de la comisaría, y tenemos al CEN Comisaría y Familia Ramón Castilla. Estos CEN atienden las 24 horas del día y la particularidad es que están dentro de una comisaría. Tenemos al CEN Callao, que es cierto que no es un CEN que se encuentra dentro de una comisaría, pero atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos al CEN Bellavista, que se encuentra situado al interior de las instalaciones donde dan brevetes por el óvalo. Ahí en su interior ellos atienden desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche de lunes a viernes. Sábados y domingos atiende desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y tenemos nuestros CEN regulares, que son CEN Mi Perú, CEN Mi Familia Mi Perú, Ventanilla y Pachacute.
Entonces tenemos 9 centros de emergencia mujer situados en nuestra región que atienden temas netamente de violencia marcados en la ley 30364. Tenemos a un hogar refugio temporal que da la acogida a víctimas de violencia y tenemos un CAI, un servicio de atención institucional que atiende y da terapias a los agresores sentenciados por temas de violencia. Sí, pero ¿qué tan articulado está todo el sistema que tienen propiamente el programa Guarmiñán? Y a saber que está en todos los puntos de nuestra región. Así que ya hay que ir viendo cuál es el más cercano a nosotros. De repente después nos van a contar de un aplicativo que he visto por ahí. Queremos abordar un tema muy importante: la atención a los grupos prioritarios frente a la violencia. Para comenzar, ¿podría explicarnos quiénes son considerados grupos prioritarios y por qué requieren una atención diferenciada? Claro, Geraldine. Son considerados grupos prioritarios las mujeres, los niños, niñas, adolescentes y las personas adultas mayores. ¿Por qué requieren de este trato diferenciado? Porque son personas que conforman un grupo en el cual por su condición, por su edad, por su situación, ya sea social, ya sea psicológica o física, son más propensos a tener esta afectación de derechos y son más vulnerables. Entonces, es por eso que ellos requieren de esta atención más minuciosa, especializada y oportuna. Doctora, estamos hablando de gente de repente con discapacidad, con algún tipo de vulnerabilidad, ¿verdad? Como de repente gente de la tercera edad. Doctora, y entrando de lleno a nuestra realidad local, ¿cuáles son los principales tipos de violencia que afectan a los grupos prioritarios en nuestra región Callao, sobre todo? Bien, nuestra normativa peruana trabaja con la ley 30364. Entonces, todos los hechos que acarrean violencia son enmarcadas en esta ley. Y esta ley reconoce a los tipos de violencia física, psicológica, sexual y la violencia patrimonial. Okay. Qué interesante. Antes creo que no se hablaba bastante sobre la violencia patrimonial. Ahora es un poquito más escuchado. Doctora, en específico para las personas adultas mayores que muchas veces se encuentran en este estado de vulnerabilidad, como ya hemos mencionado, ¿qué se entendería exactamente por violencia psicológica y patrimonial? Bien, estas dos modalidades de violencia psicológica y patrimonial, como ya les había comentado, está regulado en la ley 30364, que textualmente es una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Estos dos tipos de violencia son un poco más no muy comentados en la sociedad. ¿Por qué? Porque son violencias que cuesta mucho a la gente identificar o atender. Por ejemplo, la violencia psicológica es como una antesala o un preámbulo a una violencia física. Claro. Y la diferencia de la violencia psicológica es que tú no ves las huellas visibles como lo puede dejar una violencia física. Exacto. Pero ¿en qué cómo se conlleva esta violencia? A través de la humillación, de los gritos, de los insultos, del menoscabo a la autoestima de la víctima, de condicionar. Tú no puedes estar con otra persona que no sea yo el agresor, porque ya tienes hijos, porque eres una mujer casada, porque nadie te va a ver. Entonces, eso va afectando y va deteriorando un menoscabo en la autoestima. A eso conlleva una violencia psicológica. Si nos centramos a una violencia patrimonial, nosotros en nuestros servicios, como ya les había mencionado, los servicios que tenemos, identificamos mucho el tema de la limitación. Supongamos, el agresor es el único que trabaja y yo voy y hago las compras el domingo para toda la semana. De pronto yo tengo 4 o 5 hijos, pero el sol que me compras tú de pollo no me alcanza. Entonces yo voy y te pido y te digo, no me alcanza, mis hijos no pueden comer con esa cantidad de dinero. No tengo más. Los Esto es lo que famosos, tengo. con 10 soles te alcanza para todo. Exacto. Y eso es lo que yo tengo. Y no, entonces permíteme trabajar. No, tú no puedes trabajar porque como tú eres mujer, te Claro. quedas en la casa a cuidar a los hijos. Y es un tipo de manipulación. Exacto. Entonces te prohíben, te limitan en el tema económico. Y eso también es una consecuencia que no solamente sufre la mujer, sino también los hijos, las Exacto. hijas,
que conforman parte de este grupo de integrantes del grupo. Doctora, una de las mayores preocupaciones de los vecinos, bueno, en este caso de nuestra comunidad chalaca, es la respuesta del sistema de justicia bajo la ley que usted ya mencionó, que es la 30364. Entonces, ¿en cuánto tiempo tarda en dictarse una medida de protección? ¿Y qué ocurre si la víctima convive con el agresor? ¿Es posible su retiro del domicilio? Esta ley efectivamente califica a la situación o a la violencia en 3 niveles: leve, severo y moderado. La ley especifica que cuando son riesgos severos, la medida de protección debe dictarse en las 24 horas y cuando son riesgos moderados, en las 48 horas. Pero sí hay algo que reconocer por parte del Poder Judicial de la Corte de aquí del Callao, que las medidas de protección, muy al margen de tener estos plazos, salen o se emiten mucho antes del plazo. O sea, tenemos medidas de protección inmediatas que son notificadas. Esto nos ha permitido a nosotros poder recopilar la información a través de nuestros comités, porque nosotros como Centros de Emergencia Mujer tenemos comités conformados con las comisarías. Okay. Estos comités a nosotros nos permite articular, identificar nudos críticos y poder aplicar estrategias. Entonces, el Poder Judicial emite las medidas de protección, inmediatamente son notificados a la policía, porque la ley dice que la policía es quien realiza la ejecución de estas medidas de protección. Un trabajo articulado. Exacto, por eso es que a nosotros nos ha permitido identificar que estas medidas de protección son inmediatas y nos ayuda para que la víctima se sienta segura. Respecto a la siguiente pregunta de que si es posible el retiro del agresor, esta ley emitida en el Perú abarca muchas posibilidades de protección a la víctima, es decir, prima la garantía, la seguridad y la protección a la víctima que está por sobre el tema del derecho de propiedad. Okay. Específicamente, las medidas de protección dice de que si el agresor incumple, supongamos, en las medidas dice el retiro del agresor del hogar, incumple, estaría incurriendo en otro delito, en el delito de la desobediencia y resistencia a la autoridad, que también tiene pena efectiva, que está reconocido en nuestro Código Penal. Entonces, todo esto conlleva la emisión de medidas de protección y sus consecuencias positivas para las víctimas. Ya sabemos, comunidad chalaca, tenemos respuesta rápida de nuestra justicia. Queremos hablar del programa Warmiñam, del que ustedes son parte. Cuéntenos qué tipo de campañas o acciones preventivas se vienen desarrollando en campo para sensibilizar a la población. Ok, gracias Yaralín, muy interesante la pregunta. ¿Me permiten a los presentes? Quiero responderle a nuestros vecinos del Callao. Sí, adelante. Vecinos y vecinas del Callao y a todas las personas que nos están escuchando. Quiero comentarles que desde el Programa Nacional Warmiñam, nosotros no esperamos que la violencia ocurra. Nosotros nos acercamos a la comunidad porque estamos con ustedes. Por eso el Programa Nacional Warmiñam viene impulsando una campaña. Yo les traigo aquí la campaña que viene impulsando, es Entornos sin Violencia Sexual, que nos conlleva al observa, el escucha y el actúa, ¿no? ¿Por qué es importante y fundamental? No solamente esa campaña es brindar información, sino es enseñar a la escucha activa. Y ahí me pregunto, ¿qué es la escucha activa? Es poder aprender a escuchar sin juzgar. Y eso va para ustedes, vecinos, para toda nuestra comunidad, ¿no? Entonces es importante el compromiso y cuando hablamos de comprometernos, hablamos de protección y protección también es cercanía y confianza que debemos tener con nuestras autoridades. Doctora, qué importante es acercarse a la comunidad, al territorio, al mismo barrio. ¿Cómo se trabaja directamente con la comunidad para detectar a tiempo estos casos de violencia, especialmente en nuestros adultos mayores y otras poblaciones vulnerables? Ok. Para nosotros cuando hablamos de personas vulnerables, ya un poquito, recordemos que el trabajo del programa Warmiñam tiene que ver tanto la atención como la prevención porque van de la mano. Entonces, enfocándonos en esa línea, recordemos que nuestras personas vulnerables son mucho más expuestos. Exacto. Entonces, por ende, nuestros adultos mayores también están protegidos bajo la ley 30364, hay que marcarlo ahí. Y yo me preguntaría, ¿cómo yo detecto? Si yo no soy especialista, yo soy una persona de la comunidad, soy un serenazgo, soy un ama de casa. Un simple vecino. Un simple vecino, una persona que está con su comercio, vende un emoliente. Exacto. ¿Cómo puedo hacer ahí? Nosotros siempre nos hacemos una pregunta. En primer lugar, nosotros como programa Warmiñam estamos trabajando directamente con nuestra lideresa, nuestra junta vecinales, nuestra población de pie,
En cada espacio nosotros estamos fortaleciendo esas capacidades para que puedan detectar pequeñas señales de alerta. Y cuando yo me refiero a señales de alerta, y aquí le voy a dar unos ejemplos. La señal de alerta es, por ejemplo, si nosotros tenemos un adulto mayor que de repente lo vemos triste, cabizbajo, se aísla de lo más no, en este caso, o que también puede ser una persona que no puede opinar, no puede hablar libremente, manejan su pensión, no, esos son ya una señal de alerta. Exacto. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? ¿Nos quedamos callados? No, No. porque al quedarnos callados nos volvemos cómplices. Entonces, ¿qué nos dice o nos enfoca la campaña Observo? Yo ya observé esas señales de alerta. Somos parte de esa estrategia. Así es. Entonces, observo, escucho a este adulto mayor, veo esa necesidad y ¿qué hago? Actúo. Y ahí es donde nos conlleva la parte importantísima de actuar, que cualquier persona lo podemos hacer, es denunciar y reportar. Y tenemos también canales muy sencillos que hay que mencionarlo. Nosotros contamos con una línea 100 totalmente gratuita. Entonces, ¿qué pasaría si yo de repente no tengo saldo? Lo puedo hacer de mi celular, lo puedo hacer a través de un número fijo, pero yo no tengo miedo, tengo temor reportar, ¿no? Entonces, ¿qué Siempre hago? existe este temor, ¿no, doctora? Así es, Cristian. Y yo les quiero comentar a todos nuestros vecinos del Callao que la línea 100 es una línea gratuita, podemos reportar de manera anónima, pero ¿qué es lo importante que sí deben dar? Es el nombre, por lo menos, el lugar, la dirección y un teléfono de contacto. ¿Por qué? Para que el equipo multidisciplinario pueda acercarse, pueda brindar el apoyo necesario. Y ahí nosotros estamos siendo parte de ese cambio. Entonces, no empecemos, somos parte de ello, ¿no? Tanto así como los varones y mujeres que podemos ser víctimas de violencia. Entonces, es nuestra responsabilidad poder proteger a nuestros adultos mayores. Quería saber qué recomendaciones le podría brindar a la comunidad chalaca, a todos nosotros, para prevenir estos casos. En primer lugar, no debemos normalizar la violencia. Quiere decir, cero tolerancia a la violencia, ¿no? Si tú observas ya una conducta que para ti, tú dices, oh no, esto me genera una alarma, entonces probablemente algo está pasando. Ahí parte desde un principio, sea en escuelas, sea en mercados, sea ahora en los transportes públicos, porque también contamos con brigadas para la prevención de la violencia. Entonces, cualquier espacio puede estar lamentablemente presente la violencia por personas. Ahora, nos dicen, según las estadísticas, lo que nos ha corroborado la parte de atención, es que lamentablemente una persona conocida es a veces el que ejerce violencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, no normalicemos la violencia. Punto número 2, debemos estar alertas. Y al estar alerta, nosotros debemos reportar. Y reportar es acercarnos a nuestra comisaría cercana. Podemos también hacer el llamado a la línea 100. Entonces, tenemos esa opción. O acercarnos a cualquier centro de emergencia mujer y familia, que aquí en el Callao tenemos 9 centros de emergencia mujer y familia. Bueno, doctora Catherine, ahora yo tengo una pregunta a raíz de lo que mi compañera preguntó sobre qué se hace exactamente cuando la persona que está siendo vulnerada, que es prioritaria en este caso de esta atención, no tiene a dónde ir, no tiene una casa, está desamparado. ¿Qué es lo que hace el Estado? ¿Cómo lo puede ayudar? Guarmiñán tiene varios servicios a disposición de la población. Nos enfocamos en la región Callao. Nosotros somos una región beneficiada con los 29 hogares refugios temporales que existen a nivel nacional. Y lo tenemos aquí en la región. Tenemos un hogar refugio temporal que está justo en convenio con el gobierno regional y que funciona dentro de nuestra región. Entonces, cuando las personas víctimas no tienen a dónde ir, nosotros podemos insertarle al servicio del hogar refugio temporal. Pero ¿qué pasa si yo como víctima tengo 3 hijos? ¿Puedo ir sola o voy con mis hijos? Voy con mis hijos. Entonces, si son menores de edad, entra la víctima y se inserta la víctima a este servicio y también los hijos. ¿Qué reciben en el hogar refugio temporal? Alimentación balanceada, porque es una nutricionista que se encarga de supervisar los alimentos. Tienen también el acceso a una enfermera, tienen también una psicóloga, hay un cuidador de niños y también hay operadores, asistentes operativos. Entonces ellos tienen las 24 horas del día, tienen sus comidas, tienen su refrigerio, su lonchecito, tienen también sus camas, tienen también el tema de los kits de aseo. Todo es absolutamente gratis para ellos cuando se insertan al servicio. Entonces, hemos tenido casos de extranjeras que han estado viviendo en la casa de su suegra, de su suegro. Entonces, al ocurrir esta violencia, la suegra les cierra la puerta y les dice, ya no puedes entrar acá a mi casa.
has denunciado a mi hijo, Claro. ¿no? Entonces ya no puedes. Lo más común ¿Qué que hacemos pasa. nosotros? Articulamos con la policía, con el Poder Judicial, y estas víctimas son insertadas a nuestro servicio, que es el Hogar Refugio Temporal en la región Callao. Doctora Yanina, ¿qué pasaría en el caso que la víctima se oponga a denunciar? Ok, Cristian, Geraldine, comentarles que por experiencia nosotros a través de los centros de emergencia mujer, muchos de los casos o situaciones, las personas al principio cuando se ejerce o son víctimas de violencia en el momento, quieren poner la denuncia, pero después cuando esta emoción violenta, en ese caso esa reacción baja, ya la persona decide, no, ya no quiero continuar o simplemente tengo miedo, tengo temor por diferentes factores que se presentan. Y es ahí donde nosotros, esta persona está siendo todavía latente a poder ejercer o ser víctima nuevamente de violencia por un nuevo hecho. Entonces es ahí donde nosotros también como funcionarios, como responsables, podemos hacerlo por oficio. Porque definitivamente si nosotros optamos por la acción del silencio, pensamos, y eso va para todos nosotros, pensamos que si nosotros no denunciamos o no reportamos, la violencia va a cesar. No va a cesar. Lamentablemente la violencia va a continuar. Entonces es ahí donde nosotros nos comprometemos también las personas, no poder reportar, ¿no? Poder hacerlo de manera anónima. Ya nosotros vamos a recordar nuevamente nuestra línea 100, es que es de manera anónima. Ustedes pueden reportarlo por el temor o el miedo. No necesitamos dar nuestros datos, pero sí la dirección para poder acercarnos con nuestros equipos. Asimismo, en el caso si a un funcionario llega esta información, por oficio, se va a también poder reportar. ¿Para qué? Para que pueda ser atendido. Yo creo que la responsabilidad de cualquier posible caso de violencia, independientemente sea mujer, sea varón, sea niño, adolescente o adulto mayor o persona con discapacidad, es un compromiso del Estado y nosotros como Programa Nacional Guarmiñán vamos a atender en base a nuestras competencias para poder ser reportados y darles una atención oportuna. Doctora, ¿y cómo abordan a esta problemática? ¿Lo podemos encontrar ya en las diferentes plataformas, en la tecnología? Coméntenos un poquito de eso. Excelente, me encanta la parte digital porque Ajá. ahora todos los jóvenes desde chiquititos estamos de modo digital. Entonces Exacto. es ahí donde toma prioridad nuestro querido amigo Janab. Ajá. ¿Lo conocen? Hasta Primera ahorita vez que escuchamos. Primera Ya, vez. Sí, excelente. Ustedes y para ustedes también vecinos del Callao, Janab está presente al nivel nacional. Y me pregunta ahí, ¿qué significa Janab? ¿De dónde viene? Viene del vocablo ayuda. Ajá. Ya, ayuda. Y en este momento ustedes también es momento que saquen los celulares para Claro poder que sí. descargarnos. Ahora mismo lo instalamos. Ahí mismo, porque como se dice, hay que empezar desde casa, ¿no? Entonces es el momento, miren aquí, Janab, ¿no? Es el momento que nosotros podemos descargarlos. Ahí ustedes que están escuchando pueden hacer automáticamente, poner el Play Store, ponemos la palabra Janab a través del Play Store y lo descargamos. Es sencillo. ¿Qué nos va a pedir? Su número y su nombre. ¿Pero para qué? ¿Para qué me voy a descargar Janab? No tengo espacio. ¿Para qué me va a servir el No tengo aplicativo? memoria. No tengo memoria. Hay que borrar los juegos. Hay que borrar los Sí, jueguitos, sí, sí. el Roblox. ¿De qué lo podemos usar? Todos, niños, adolescentes, jóvenes, porque es un aplicativo que nos sirve para la prevención de la violencia de género. ¿Qué vamos a encontrar en este aplicativo? Nosotros vamos a encontrar una página, en este caso, donde sea Infórmate, va directamente al área del Ministerio de la Mujer, donde encontramos las diferentes campañas vigentes que tenemos, ¿no? También hay campañas direccionadas para varones, porque también tenemos una estrategia de hombres por la igualdad, de mujeres acompañando mujeres, Ya lo diferentes saben. estrategias. Ya saben, usted varón puede ser parte de nuestra comunidad, No ¿no? está olvidado, todavía está acá presente. No, hay ellos son- iniciativas, y hay iniciativas para ellos, que no digan Sí, que no. Geraldine, ellos son parte del cambio. ellos Porque se la suman. mayoría siente un poco de vergüenza. Y es lo que a veces es un poco difícil denunciar. Así es, no denuncian. Muchos de los varones nos denuncian y ellos también pueden ser víctimas de violencia. Y para retomar un poquito el tema del aplicativo, también podemos nosotros agregar de 2 a 6 contactos de que ingrese a mi celular. Yo quiero agregar a mi prima, mi abuelita, mi mamá, los agrego. Pero, ¿y para qué va a servir? ¿Qué pasaría si estoy en una situación de emergencia? Y si yo llamo, me va a escuchar mi agresor o mi agresora. Entonces, yo no puedo ponerle alerta. Entonces, ¿qué hago? Ingreso a mi aplicativo, le doy el clic, sale ahí enviar. ¿Y a quién le va a llegar? A las personas que yo tengo en mi contacto. Pero mi mamá no tiene el aplicativo. Le llega como mensaje de texto, una señal de alerta. No hay excusas. No hay excusa. Y le va a llegar ¿qué? La ubicación para poder acudir, para poder acercarte de repente con la ayuda oportuna. Y una más, aunque no creían que ahí nomás quedaba el Janab, Ay, a ver, tenemos ya. una más.
Hay una más que nos dice, ay, me voy de viaje, salí, no sé dónde se encuentran las comisarías más cercanas. Y ahí está, Catherine, gracias, siempre ahí, presente ahí. Entonces, definitivamente, ¿qué pasaría? Encontramos las ubicaciones en línea. Yo me movilizo aquí, me va a comenzar a ubicar cuáles son las comisarías más cercanas y cuáles son los centros de emergencia mujer. Si me voy acercando, me va a dar, por ejemplo, la ubicación y el teléfono, ¿no? Por ejemplo, es ahí donde ustedes van a tener el aplicativo. Nos va a salir esta pantallita interactiva. Ustedes que están ahí lo pueden observar. Nos sale esta pantallita del Infórmate, ¿no? Que nos lleva, como les comenté, a las campañas. Va a salir en el video. ¿Ya? Si retornamos, vamos a poner aquí, vamos a nosotros poder aquí, nos va a permitir agregar de 2 a 6 contactos, lo que les comenté, de donde ustedes buscan de su misma celular. Y el número 3, para ir cerrando, ¿no? Encontramos la línea 100, el chat 100, ¿no? Y nos encontramos las ubicaciones de las comisarías más cercanas y de los centros de emergencia mujer. Sí que ninguno debemos estar fuera de la información, porque ustedes son parte de. Descarguen el aplicativo YANAP para la prevención de la violencia. Muchas gracias, doctoras, por acompañarnos el día de hoy. La doctora Catherine Olivera Rojas, especialista en la materia, coordinadora territorial del programa Guarmiñán en la región Callao, y a la doctora Yanina Ramírez, especialista regional de prevención. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Esperamos verlos nuevamente para tocar otros temas más interesantes. Muchísimas gracias, doctoras, por acompañarnos en esta ocasión. Y no se olviden, comunidad chalaca, de seguirnos, darle like, compartir y contarnos qué temas más quisieran escuchar. Y vamos a cerrar este programa con broche de oro con la canción oficial del programa Guarmiñán. Adelante. Gracias, Cristian, Geraldine, y ustedes lo pidieron. Así cerramos con el observa, escucha y actúa. Mi escuela, mi casa y el transporte también. Entornos seguros, así debe ser. Observa, escucha, actúa, que nada quede callado. La violencia no es normal, es daño disfrazado.